Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Nosotros aquí también andamos bien. Son las 19:04. Estamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión. Estamos en una semana, digamos, dedicada al Todos Somos Raros, ustedes saben. Es nuestro ciclo, el ciclo mensual. Y en esta ocasión, este ciclo va a acontecer, se va a realizar este viernes en una especie de, va a haber un encuentro power ahí entre tres. Va a estar por un lado el escritor argentino Ariel Bermani, va a estar el uruguayo Felipe Poleri y también va a abrir este encuentro el uruguayo Daniel Drexler con su música, con su voz, con sus canciones. Daniel Drexler, que acaba de venir de una gran vuelta, una gran gira, eso lo anunciamos nosotros en la Gacetilla, que recién volvió de una gira por Europa, así que con él vamos a tratar de hablar. Quiero decirles que Gonzalo Gervás está en controles, dije, Gustavo Germán está en la producción, y aquí está Daniel Drexler, aquí estamos conversando. ¿Cómo le va, Daniel Drexler? ¿Está bien? Bueno, muy bien, estoy acá tratando de arreglar el monitoreo, pero... No lo podés arreglar, o sea, no está con un poquito de ruido de fondo, pero no importa, vamos a manejarnos por ahí igual. Bueno, pero es que estos auriculares tienen a veces un sonidito. Sí, pero eso tiene como una chicharra, así un grrrr. Sí, yo también lo estoy escuchando ahora, ¿eh? Sí, es una chicharra. ¿Cómo andás vos? Vamos a imaginar que estamos en la mitad del campo y que... Exacto. Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo te fue por Europa? A ver, contanos un poco. Bueno, fue un viaje bastante largo cargado de emociones muy extremas. Primero estuve en Israel 10 días, que estuve tocando en una escuela árabe-israelí, que es como una especie de excepción ahí en el medio del conflicto en Jerusalén, una escuela que apuesta a la convivencia y que apuesta... Dentro de la misma ciudad de Jerusalén. Dentro de la misma ciudad, sobre la misma línea verde, o sea, el lugar más caliente del conflicto. Hay 800 niños cuyos padres están apostando a la convivencia, a la coexistencia, ¿no? Al único camino que es viable, ¿no? En el mundo, pero que lamentablemente no es el que más se transita. Después fui con un grupo de ex soldados israelíes que se llama Breaking the Silence, que es un grupo que está denunciando todo lo que se está haciendo mal con el tema de la ocupación de los territorios palestinos, y ellos me llevaron a Hebrón y al sur de Hebrón, a un poblado que se llama Susia. Y bueno, después estuve tocando también por allí, después estuve en Tel Aviv, y de ahí me fui para España, donde estuve tocando en Zaragoza, en Laredo, en Comillas y en Reynosa, todo en el norte, en la provincia cantábrica. Y después aproveché para encontrarme con mis hijas y con mi mujer. Y después de 16 años de estar yendo solo de viaje, ¿no? Me di el gusto de seguir el resto del viaje, que fuimos a Francia, a Holanda y a Alemania con mi familia, ¿no? Ajá. Así fue un viaje largo, fue un viaje complejo, lleno de emociones extremas. Sí, venís como emocionado. Antes de arrancar, hay que decir un poquito, antes de arrancar para Europa, habías ido a Río Grande do Sur, ¿no? Donde estás ahí muy vinculado, y habías estado, vi fotos y vi, videos de, que tocaste en un teatro espectacular de allá de Porto Alegre, digamos, ¿no? Que también, el que estuvo por aquí fue Víctor Ramil, también no hace tanto, también, ¿no? Sí, nos cruzamos con Víctor. Cuando él estaba tocando acá, yo estaba en Berlín. Cuando yo toqué en Santa María, hace dos semanas, él tocaba 2 días después. Y en concreto hace como un año que no nos vemos en persona y nos vivimos mandando mensajes y a ver en qué anda cada uno, ¿no? Y es un amigo muy, muy querido, es una persona... Digo, aparte de ser un músico, el que admiro como músico, sí, claro. Profundamente, es una persona hermosa, una persona lindo de tenerla cerca, ¿no? Estuve hablando con un riograndense o alguien de Porto Alegre que vino aquí, que esas cosas que uno se conoce a través de Facebook. Él se llama Sergio Caram, está allá en Porto Alegre, está ahora dedicado a la literatura, un hombre que venía del jazz, pero que está en toda esa movida de Porto Alegre, y estuvimos hablando mucho de Víctor Ramil, y obviamente te conocí a vos, y yo le dije, algún día, en algún momento haremos un encuentro Todos Somos Raros, donde sentemos por un lado a Daniel Drexler y por otro lado a Víctor Ramil, para que hablen de esa idea que tienen, él me decía, el templadismo, toda esa idea que tienen de la idea de
de pensar culturalmente toda esta zona que es Uruguay, bueno, sería el centro de Argentina y Río Grande, como lo dice Bocha Benavides, ¿no? Como un país musical. Uh-huh. Sí, como un país musical, como un país cultural, ¿no? Como una región cultural. Y es muy lindo lo que pasa en esta región porque la cultura se saltea de una forma muy despreocupada, ¿no? Las fronteras políticas. Uh-huh. Y justo ahora que yo vengo de estar en Claro. un lugar donde las fronteras políticas son duras, ¿no? Son tristes. Básicamente porque le terminan arruinando la vida a la gente, ¿no? Concretamente estoy hablando de Israel y de los territorios ocupados palestinos. Sí, porque ¿no? en ese caso estamos hablando de fronteras políticas, pero con armas, digamos, ¿no? O sea, son fronteras duras, uh-huh, ¿no? Fronteras que no se atraviesan, que bueno, lo que hacen es distanciar a la gente y crece el odio de una forma exponencial y después es muy difícil ir para atrás, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. uno muchas veces se queja de un montón de cosas que sabemos que están mal en nuestra región, y en particular en nuestro país, pero a veces salir para afuera también sirve para ver cosas positivas que uno no las nota, ¿no? Eso sin duda. Aparte, en este momento, digo, sin ir digamos, a ese conflicto que es duro y que tiene décadas o cientos de años en algunos casos, en este momento en el mundo, lo decíamos el mes pasado en el encuentro de Todos Somos Raros con Gabriela Cabezón Cámara y con Mercedes Rosente, ¿no? Todo parece que se está deslizando, todo se está haciendo, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, y Uruguay parece una isla de estabilidad, digamos, ¿no? Por lo menos en América del Sur, digo, si pensamos todo cómo se va a nivel económico o político, digamos, cómo se está ocurriendo todo, y si vemos al norte a Trump, bueno, en fin, todo esto es entre paréntesis, pero... No, claro, sí. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, en particular de la región en la que vivimos, y vuelvo a hablar no solo de Uruguay, sino también de Río Grande do Sur y de Argentina, que es un lugar donde rápidamente todos nos olvidamos de nuestras raíces, ¿no? Y cuando digo no nos olvidamos, lo digo con cierto alivio, porque justo vengo a estar en un lugar donde la gente está tan atada a las raíces, Sí. que yo el otro día me daba cuenta trabajando con mi productor, que es de Río Grande do Sur, que él es descendiente de libaneses. Hace 4 años que estamos trabajando juntos y nunca ni siquiera hemos prestado atención a eso, y probablemente si estuviéramos en Medio Oriente estaríamos de dos lados de una frontera tirándonos piedras, o peor, tirándonos balas. Sí. Hay algo muy lindo en esta región. Ojalá que lo sepamos conservar y que lo sepamos potenciar. Y conversar también. Hace poco el jueves hubo un encuentro literario acá, se llamó Enlaza con Osur, con latinoamericanistas, organizado básicamente desde Estados Unidos, pero se hizo aquí en Montevideo con más de 500 investigadores. Y me tocó, digamos, después viste que ahí en el bar se habla a veces, se toma en una mesa, y con una uruguaya que lleva casi 12 o 15 años en Santa Catarina, ¿no? Y yo le hablaba de Porto Alegre, de que vos habías estado en Porto Alegre, y que aparte Walter Bordoni, que es un colega también de la casa acá de Emisora del Sur, por primera vez pudo ir a tocar allá también, en junio. Y ella me decía que Río Grande está muy volcado hacia nosotros, se nos mira mucho más, está más pendiente de nosotros que nosotros de lo que es Brasil, digamos. O sea, parece, acá en Montevideo estamos mirando como a Buenos Aires y no tenemos ese vínculo, y sin embargo, ella lo ve muy claramente. Yo no me canso de insistir, muchas veces con los colegas, ¿no? Con los colegas músicos, pero también en general con ese tema, porque en realidad nosotros no tenemos noción de hasta qué punto nos juega a favor ser uruguayos en Río Grande do Sur. O sea, vos llegas a Porto Alegre y decís soy uruguayo y ya tenés parte del camino ganado, ¿no? Porque hay como una especie de cariño histórico, ¿no? Hacia nosotros, muy, muy marcado. Te diría que también ese mismo cariño uno lo siente cuando va a Buenos Aires. Claro. ¿No? Y también es muy marcado, pero en Porto Alegre es mayor todavía. Y es mayor, voy a decir que nos quieren más porque digo, viste que los porteños son exagerados para todo, ¿no? Sí. Para odiar y para amar son vehementes, ¿no? O sea, nosotros nos aman los porteños. Mira, hay muchos aspectos que obviamente nosotros somos más parecidos a los porteños en particular de lo que somos a los gaúchos. Pero hay otros aspectos que tienen que ver con la sensación de lejanía, con esa sensación de ser gente de frontera. De periferia también está de un poco periferia, ¿no? Claro. De gente que está alejada de los centros donde se toman las decisiones. Correcto. Yo siempre cuento una anécdota, que la primera vez que fui a tocar a Porto Alegre, la productora del Festival Unimúsica, Ligia Petruccelli, me llevó al aeropuerto y cuando me estaba yendo me dio un abrazo y me dijo, Dani,
no se esqueça de nos. Claro. O sea, no te olvides de nosotros, Claro. ¿no? Y yo le dije, esa es una frase uruguaya. Claro. Eso es la frase de la famosa canción de Jaime Ross. Claro. Nadie te va a decir no te olvides de nosotros en Río de Janeiro, Claro. ni en Buenos Aires, ni en Madrid. Eso es gente que siente que está lejos, ¿no? Correcto. Entonces, eso genera una comunión y una complicidad con los gaullos muy, muy fuerte y muy linda, ¿no? Yo en este momento, más allá del tema de que amplié mi campo de trabajo, mi radio de trabajo, amplié mi trama humana, ¿no? La trama de amigos que tengo con los que me relaciono, los lugares a donde voy a un casamiento o donde voy al entierro del padre de algún amigo, o sea, los lugares donde uno desarrolla su vida en el sentido más amplio de la palabra, y claramente en este momento para mí el espacio de Río Grande do Sur es mi casa, ¿no? De la misma forma que lo es Buenos Aires también, y que lo es Entre Ríos, y que lo es Santa Fe y Córdoba. Pero es muy interesante que los uruguayos tomemos conciencia del potencial que tenemos como país bisagra, ¿no? De potencial en todos los sentidos de la palabra. Sí. De tierra de tránsito, ¿no? El sentido económico, en el sentido cultural, en el sentido afectivo, sobre todo en el sentido de dónde desarrollamos nuestras vidas, Claro. ¿no? Esta región es muy rica, y nosotros hemos vivido mucho tiempo de una forma hemipléjica, ¿no? Mirando siempre hacia Buenos Aires y olvidándonos que existe esto otro hacia el otro lado. Sí. Y yo no me canso de insistir con eso. La verdad que creo que tenemos muchísimo para ganar en todos los sentidos. Ahora, cuando vos decís que amplié mi campo de trabajo, no te referís, te pregunto, solo a, digamos, a ampliar la audiencia o posibles, teatros, sino también a nutrirte artísticamente, musicalmente. Clarísimamente. Mira, yo toda la vida tuve una gran admiración hacia la música brasilera, pero básicamente era la música que escuchaba, que venía de Río, de San Pablo y de Salvador de Bahía, Claro. y de Minas Gerais. Siempre me había salteado de lo que pasaba en Río Grande do Sur. Y en estos últimos 15 años, partiendo por Ramil, que fue la punta del iceberg, ¿no? Empecé a conocer lo que pasa en Río Grande, y si será tan fuerte eso que en mis 2 últimos discos tengo muchas coautorías con músicos brasileros. De hecho, en este último disco tengo 3 canciones en coautoría con Celito Ramos, que es un músico maravilloso y a esta altura un amigo entrañable, de Santo Antonio de Patrulia, que es un pueblito que queda a 70 kilómetros al norte de Porto Alegre, ¿no? Tengo coautorías con Pirisca Greco, tengo coautorías con Cabo Deco, con un montón de gente que se está moviendo en ese entorno, que ya te digo, he aprendido muchísimo, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, ver cómo tocan ellos milonga, ¿no? Ver qué tipo de acordes usan en la milonga, porque a veces ellos están ahí en la crucijada entre Jobim y la música pampeana, ¿no? Entonces, ver el swing que le pone la milonga, ¿no? Porque a veces ahí parece que uno encontrara como el eslabón perdido que hay entre la música uruguaya o la música del Cono Sur y la música del noroeste brasilero, ¿no? Ellos de alguna manera generan como un punto de contacto entre la milonga y el afollé, ¿no? Que es una cosa muy difícil de imaginársela, ¿no? Vos sabés que en el último disco de Walter Bordoni él incluye una versión de milongas orientales, ¿no? Que no me acuerdo ahora de quién es exactamente, y precisamente en esto que estás diciendo, ¿no? Esa especie de enclave y de hacer versionar desde Uruguay algo que es río grandense, ¿no? Yo creo que se dan todos esos vínculos que pasan a la frontera. Yo te estaba escuchando y me acordaba, cuando decís de país bisagra, ¿no? De un profesor que tuve de economía política en la universidad, que él le dijo esto, dice, antes que el Uruguay existiera, antes que el Uruguay existiera, ya existía el contrabando. Siempre existió, dice, ¿no? Acá dice, antes que existiera Uruguay, ¿no? Porque somos una frontera, dice. Es un enclave entre el imperio portugués y el imperio español, ¿no? Y eso, dice, nos atraviesa siempre, dice. Yo creo que ya éramos una frontera incluso antes de que llegaran los europeos, ¿no? Era una frontera entre el universo pámpido y el universo guaraní, ¿no? Y de hecho los charrúas, que eran más bien pámpidos, habían llegado hace poco a estas tierras. O sea, no hacía mucho tiempo que estaban acá en el momento que llegaron los colonizadores, ¿no? Y después, cuando se pasó esa línea de Tordesillas, nadie sabía muy bien. En esa época no había GPS. No, claro. ¿Por dónde pasaba? Nadie sabía muy bien. Entonces, nuestra historia estuvo asignada por estos cambios de frontera, que en un principio estaba en Laguna, que es el límite entre Río Grande do Sur. Sí, como que Uruguay era el doble de lo que es, y después bajó. Sí. Después pasó a estar en el río Guaíba, que es donde hoy en día está Porto Alegre. Después pasó a estar llegó a estar en San Carlos, la frontera en una época, ¿no? De hecho, San Carlos es una ciudad fundada por los portugueses, ¿no? Que después fue
le cambiaron el nombre, pusieron justamente San Carlos para marcar el carácter español. Entonces, esta zona, bueno, ni que hablarlo de Colonia, ¿no? Que Colonia fue fundada inicialmente por los portugueses. Entonces, esta zona está marcada por ese carácter de frontera, ¿no? Por ese lugar donde las soberanías se diluyen y se subsaponen, ¿no? Y uno a veces sí, bueno, y ahí el contrabando obviamente que está. Y por eso capaz que Uruguay sea de los pocos países que se está periódicamente cuestionando si existe o no, o qué identidad tiene, ¿no? Capaz por eso, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Después de la pausa seguimos conversando con Daniel Drexler, que reitero, va a estar con nosotros este viernes en Todos Somos Raros, en el Centro Cultural de España, abriendo este nuevo encuentro entre Felipe Poleri y Ariel Bermani. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, este era Vacío, que iba a empezar con Daniel Drexler, pero lo tenemos aquí, entonces dijimos vamos a ver si vamos en directo, en vivo. ¿Puede ser? Dale. Bueno, justo estábamos hablando de Celito, de este amigo de Río Grande do Sur. Hicimos una canción juntos que se llama Febril Remanso y que habla un poquito de ese deseo de tratar de vivir la vida en una dimensión poética, que es más que nada un anhelo, ¿no? Uno pasa la mayor parte del tiempo siendo ciudadano, ¿no? Pagando impuestos, pagando cuentas. Pero el tema es no quedarse en eso, ¿no? El tema es saber vislumbrar otras dimensiones, ¿no? Sí, el tema es tratar de alguna manera de buscar estrategias como para que la vida se vaya sentando en un lugar un poquito más poético. Y bueno, de eso habla esta canción, Febril Remanso. De poema en poema, de poema en poema, de poema entro y salgo de tu altar. Vivo lejos y me canso, nunca dejo de anhelar la luz de un febril remanso. Veo todo lo que veo, día a día sol y luna. Quien pudiera demorar, columpiándose en tu cuna, ir al corazón de Orfeo en tus barcas de alta mar. Vive ciego el resplandor de la luz de lo divino, celebrar el desatino sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema, de poema en. Quien pudiera demorar el destello de tu luna, quien lograra levitar, quien tuviera la fortuna ver el mundo de aquel modo en que el fondo y la figura se iluminan bajo el sol de tu hermosa partitura. Respirar en la poesía, anhelando la emoción de vivirla cada día, como si al fin el destino fuera andar por el camino, sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema, de poema en. Respirar en la poesía, anhelando la emoción de vivirla cada día, como si al fin el destino fuera andar por el camino, sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema, de poema en respirar en la
la poesía, anhelando la emoción de vivirla cada día, como si al fin el destino fuera andar por el camino, sin que haya otro lema que vivir de monte en monte, de poema en poema, de poema en poema. Muy bien, Daniel Dresler, muy bien. Muy bien. De poema en poema se llama, es una milonga, ¿no? Se llama De Febril Remanso. De Febril Remanso. Febril Remanso se llama en realidad. Es como sensación de... ¿Y lo hiciste en coautoría? Sí, le hicimos una coautoría con Celito, en La Paloma le hicimos, en febrero del año pasado. Yo tenía la letra y bueno, entre los dos fuimos armando el resto de la canción. Él tuvo un tirón largo así de acordes, ¿no? Todo eso lo hizo él y bueno, de ahí empezamos el toque brasilero, sí. Empezamos a encaminar la cosa. Yo te escuchaba y pensaba también, hablamos de Río Grande, hablamos también de Buenos Aires, pero quiero decirle también a todos aquellos que nos escuchan del litoral, ¿no? De Salto, de Paysandú, de Río Negro, de Soriano, bueno, en fin, Colonia, que también Daniel Dresler puede ir al interior, ¿no? Digamos, ¿no? No solamente estás volcado al exterior, digamos, de nuestro país, digamos. Hace un tiempito que no recorro el interior. Porque a veces te parece, te ven como muy lejano, o parece como es difícil que venga acá, le interesará a Daniel Dresler venir, yo que sé, no sé, a Fraiventos. No, que no me va a interesar, me recontra interesa. Lo que pasa es que a veces increíblemente es más fácil ir a tocar a Madrid que ir a tocar a Fraiventos. Por razones múltiples, por lo menos para mí ha sido así. Yo igual he recorrido bastante el interior, principalmente con los dos primeros discos, con La llave en la puerta y Full Time. Hicimos una recorrida muy muy linda por prácticamente todos los departamentos del interior. Y justamente en este momento estoy intentando encontrar la forma de recuperar el vínculo y poder recorrer de vuelta el interior. Vi, por ejemplo, en estos días que Mandrake Wolf, que es un músico al que yo admiro mucho, está haciendo una gira por el interior y me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para...? Sí, no, correcto. En el caso de Walter Bordone fue a Fraiventos y a Mercedes, pero digo esos dos lugares, digamos yo. Pero sé de que hay eventos también en Salto, sé que hay eventos en Paysandú, digamos, y que realmente, bueno, acá pasó también Diego Presa, y Diego Presa me dijo que casi nunca ha podido ir al interior, ¿no? O sea que lo tiene... Es muy difícil. Y sin embargo él sí va a La Plata, va a Rosario, en Argentina, es sorprendente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son, a veces yo creo que son... Esa es la fantasía mía, ¿no? Digamos, de que se creen que, digamos, estás muy lejos o que va a querer venir para tocar para tantas personas, en fin. Siempre hay un riesgo, obviamente, eso lo sabemos en todo, ¿no? Todo espectáculo público, ¿no? Pero yo estoy realmente en este momento de mi vida estoy con muchas ganas de reconectarme con el interior y de volver a tocar en el país, porque también estoy un poco cansado, ¿no? Llega un momento que estar dando vueltas afuera es hermoso, pero necesito de alguna forma tener un poquito más a mí me encanta subirme al auto y salir a recorrer las carreteras del país, ¿no? Armar un mate y arrancar para adentro. La verdad que eso me encanta hacer. Aparte yo siempre sostengo, por ejemplo, en este caso de ir al interior, vayas a tocar, y ya sea para 500 personas, o para 100 personas, o para 50 personas. O para 10. Por eso digo, en el caso de... Porque, ojo, yo también toco para 10 personas en España, ¿eh? Me gusta aclarar ese punto también. De repente la gente se imagina que yo en España tengo conciertos multitudinarios. Tengo conciertos de todos los tamaños, tengo conciertos para 10, para 15, para 20, para lo que sea, ¿no? Sí, en un ambiente de pub, un ambiente de lo que fuere, digamos, en ese sentido. Pero yo lo que quería decirte es que también con esto que estoy diciendo, de que bueno, que Daniel Dresler podría ir al interior, podría ir a todos estos departamentos, o para el otro lado, para Maldonado, para Rocha, para 33, que también nos escuchan, y en realidad lo que pasa también cuando uno va es que algo te traes también, digamos. O sea, el artista cambia, el artista se va enriqueciendo con eso. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, y en particular en el interior del país. Yo, si empiezo a mirar las canciones que he hecho en los últimos 10, 15 años, están enormemente marcadas por esos viajes por el interior también. Canciones como Rinconcito, por ejemplo, están hechas de andar mirando por la ventana o de estar escuchando la música de Aníbal Zampayo, ¿no? Que en particular yo con Paysandú tengo una relación un poco más cercana porque parte de mi familia vive allí.
y he hecho composiciones en coautoría con músicos como Oscar Pina, por ejemplo, de Paysandú, de las cuales me siento enormemente orgulloso y que me han nutrido y me han enseñado un montón de cosas. Yo en general los viajes los tomo como una instancia también de aprendizaje siempre, claro, ¿no? claro, de intercambio, de llegar a un claro. lugar, aprender qué es lo que hay del otro lado. Yo creo que si uno no se nutre nada en un lugar, no vale la pena volver, ¿no? Correcto. El mes pasado en Todos Somos Raros tocó tu prima, o sea, Ana Prada, ¿no? Y Patricia. Que es de Paysandú, Anita, ¿no? Claro, de Paysandú, sí, estuvimos allá. Y te noto también como impactado, y capaz que volvemos al inicio de esta conversación, pero estuviste por España, estuviste con Rubén Arribas, un amigo mutuo, ¿no? Eso sabía yo, ¿no? Y Laura Caorsi. Es muy gracioso cómo se tienen las redes, y en particular cómo se tienen las redes en el universo de la poesía y de la literatura, ¿no? Que son redes mucho más extrañas que las de la música, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención de que, yo tengo que ser sincero, ¿no? Hablamos antes que yo me fuera de viaje, habíamos quedado que yo iba a tocar en este encuentro el viernes que viene, y en el mes y medio que estuve ahí se me borró el disco duro. Cuando llegué a Montevideo no me acordaba de nada, entonces cuando me llamaste dije, sí, está perfecto, logré acomodar algunas cosas que venía el viernes. Cuando miro que estaba Polleri, o casualidad, el martes pasado en el aeropuerto de Barajas se me acercó Rubén Arribas y Laura Caorsi, que son amigos queridísimos allá en España. Laura es uruguaya, Rubén es español, pero es un gran fan de la literatura uruguaya. Sí, un especialista, sí. Un especialista, porque él consideraba que yo tenía que tener un libro, y me insistió que yo voy hasta el aeropuerto. Y digo, pero te vas a venir hasta el aeropuerto de Barajas. Sí, yo voy porque quiero que lo tengas, te lo lees en el viaje de vuelta. Y era el libro de Polleri, justamente. Así que Es La Inocencia, que fue publicada en España con un prólogo muy lindo y con fotos también, y una entrevista a Laura Caorsi. Una edición espectacular que salió en España, que como yo no he visto, porque para presentar a Polleri a España, digamos, no hay mejor que ese libro, digamos, está completo, todo es un panorama, y leyendo un solo libro. Y en tu caso, claro, digo, si no lo conoces, ahora no lo vas a conocer este viernes. Me dijeron que me prepare. No, es adorable. Lo que tiene es esa coraza, digamos, ¿no? Digamos, de como él dice, los cuchillos de su imaginación. Me gusta vivir entre los cuchillos de mi imaginación, pero es un tierno. Pero es muy interesante, ¿no? Que muy querible. Que yo porque de hecho el libro me encantó. Realmente estoy muy contento de que tenía razón Rubén. Yo igual en Rubén yo confío mucho, digo, porque conozco sus... Yo le recomendé, fue uno de los libros que le recomendé yo a él, a Polleri, y lo fue conociendo, esas cosas. Sí. De eso hablaba justamente. ¿Ves cómo se arman las redes, no? Sí, ¿Ves cómo se arman las redes? Pero es muy, muy impresionante que en el momento en que caigo acá a Montevideo y luego de mi despiste de base, ¿no? Sumado al jet lag, me doy cuenta que tenía que tocar un viernes. Cuando miro quiénes eran los que estaba justamente el autor de la novela que estaba... Cuya novela me arrimaron al aeropuerto de Barajas para que lean el viaje de vuelta. Que para yo tenía un viaje larguísimo, para conseguir un pasaje más barato me vine por Bogotá. Entonces me vino bárbaro la novela porque me vine leyendo todo el camino, ¿no? Qué genial. Y estamos sobrevolando una y otra vez el tema de estos enlaces y de las fronteras, ¿no? De los países, ¿no? Estamos hablando una y otra vez de lo mismo, ¿no? O sea, vos venís yo te veo que viniste muy impresionado de ese viaje a Israel, realmente, lo digo realmente, ¿no? Sobre todo el viaje a Israel me impactó mucho. Yo tengo una historia muy particular con Israel porque nosotros en la dictadura nos fuimos a vivir allá. Vos viviste. En el 80. Sí, Pero en Tel Aviv, ¿dónde viviste? Viví en Jerusalén y en Tel Aviv, en las dos ciudades. Y volví también en el 84, en el 89, en el 84 por un certamen de Biblia, y en el 90, en el 89-90 fui de mochilero, ¿no? Y hacía, 27 años, ¿no? 27 años que no iba, ¿no? Y cuando llegué a Tel Aviv me impactó, ¿no? Pero positivamente, ¿no? Positivamente, sí, Tel Aviv muy positivamente. O sea, yo había dejado una ciudad que era más chica que Montevideo, que no tenía prácticamente edificios altos. No había ascensores en Tel Aviv. Era una ciudad y me encontré un polo de desarrollo tecnológico de la misma potencia que Silicon Valley, o quizás en este momento hasta más, ¿no? Están todos los centros de desarrollo tecnológico de todas las empresas de alta tecnología del mundo. Hay una concentración de empresas de alta tecnología mayor en números absolutos en Tel Aviv que en toda la Comunidad Económica Europea. O sea, es muy llamativo, ¿no? Y una ciudad con una impronta cultural maravillosa, ¿no? Con galerías de arte, con lugares para tocar, con
restaurantes, lugares para comer, una playa increíble, una especie de mezcla entre Berlín y Río de Janeiro, ¿no? Una cosa muy, muy loca. Y a 40 kilómetros de ahí, Hebrón, ¿no? Territorios ocupados, una realidad muy dura, muy difícil de digerir, muy, muy difícil de digerir. Y entonces yo viví oscilando entre esos polos, ¿no? Claro. Y bueno, y recontándome aparte con mi familia, yo tengo un montón de primos allá, tengo un montón de familiares que fue muy lindo verlos también de vuelta después de tanto tiempo, ¿no? Ya te digo, fue un viaje absolutamente ciclotímico, ¿no? Que me dejó agotado emocionalmente. Claro. También digo, uno en Israel se habla también de que precisamente todo eso que me hablaste de Tel Aviv genera una ciudadanía y una sociedad europeizada y moderna, y digamos, y a 50 kilómetros hay otro y sí, incluso contraste también, con el propio Jerusalén. Entonces digo, pero también es muy interesante porque yo lo que vi en Tel Aviv, por ejemplo, o en particular en Yafo. Tel Aviv son dos ciudades que están pegadas. Yafo es una ciudad originalmente, filistea, fenicia. Es una ciudad que tiene 4.000, 5.000 años de antigüedad, que en realidad Tel Aviv se fundó como un barrio de Yafo en 1916, creo, por ahí, ¿no? Hoy en día Tel Aviv creció un montón, pero Yafo está ahí, es una ciudad mixta, hay población árabe y población judía. Y lo que me pareció más interesante de Tel Aviv no fue justamente la parte europea, fue cómo se mezclaba en Tel Aviv de una forma natural el universo de Medio Oriente, ¿no? Todo el universo cultural, desde la comida, desde la música, todo, con esta cuestión más europea que obviamente tiene Tel Aviv. Pero en paz, digamos. Totalmente en paz. Es una ciudad donde la norma es la tolerancia. Por ejemplo, es uno de los grandes, la marcha, por ejemplo, la diversidad del orgullo gay, ¿no? El gay de Tel Aviv es una de las más grandes del mundo. Es una capital gay del mundo, Tel Aviv, ¿no? Es muy loco porque esto está, ya te digo, a 40, 50 kilómetros de Jerusalén, que es un nido de extremistas, ¿no? Claro, intolerantes. La ortodoxia total, totalmente. Entonces todo eso te sacude mucho, ¿no? Estás oscilando de un lugar para el otro y realmente te lleva a extremos emocionales difíciles sorprendente, de manejar. Son extremos, digo, no quiero exagerar o lo que sea muy profundo, pero son extremos que también están dentro de uno mismo también, ¿no? No, totalmente. O sea, digamos, la intolerancia, la tolerancia, la bancarse, no bancarse, ¿no? El resentimiento, digamos, no solo está afuera, ¿no? Sí, totalmente. No, yo estoy totalmente convencido de eso. No hay buenos ni malos, todos tenemos Correcto, adentro impulsos que en determinado momento, si nos empezamos a equivocar, pueden terminar dominando nuestra forma actual claro. y ser peligrosísimos, ¿no? Exacto. Y la tentación de decir que toda la culpa de todos los males está en el otro, está ahí, y esa es la causa de todo. Sí, sobre todo, yo lo que vi en relación al conflicto fue una gran incapacidad para ver al otro. Por eso, sí. Como un deseo de deshumanizar al otro, ¿no? Exacto, sí. De los dos lados, sí. De los dos lados. Sí, o sea, no dialogo con el otro porque no hay con quien dialogar. Sí. Nunca. Y es la proyección, claro. Muy bien, después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Daniel Drexler. Reitero, va a estar con nosotros hoy este viernes a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España, pero ahora está acá en la radio y nada, vamos a hacer una pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Daniel Drexler está acá tocando la guitarra. Estamos al aire. Afinando la guitarra al aire. Muy bien, en Radio Uruguay. Seguimos en el último bloque. Y nada, ¿se va a tocar otra o no se va a tocar otra? Sí, me estaba acordando de algunas de las canciones estas, ya estábamos hablando del interior, ¿no? Me estaba acordando de Rinconcito también, que es una canción que para mí es casi un homenaje a Aníbal Zampayo, ¿no? Yo crecí escuchando las canciones de Zampayo porque mi tío, el Chiquito Prada, el padre de Ana, claro, sí. siempre nos hacía cantar Río de los Pájaros y tocaba en la guitarra las canciones de Zampayo. Incluso un par de veces me llevó a la casa de Zampayo, allá en Paysandú, y para mí siempre fue como un personaje muy muy importante musicalmente, ¿no? Y poéticamente también, ¿no? Entonces, hice esta canción Rinconcito, que ya te digo, está muy inspirada en la obra de Zampayo. Y también
Otro detalle que quiero comentar acá al aire, está muy inspirada también en el ambiente musical del Sabalero, ¿no? Que casualmente, bueno, cuando estuve en Ámsterdam, hablé con la familia de él, y me dieron la llave del apartamento de él, en plenos canales de Ámsterdam. Tuve 4 días, me dieron la llave, me dijeron quédate acá, ese era el estudio del Sabalero. ¿Ahora cuando estuviste ahora? Ahora sí, estuve en su casa, sí, también fue muy emocionante estar ahí. Estuve también con Alejandro, con uno de sus hijos, recorriendo los canales en barco. Así que, bueno, nada. Y Anke está allá, ¿no? Sí, estuve. Anke fue la que me dio las llaves. Claro. Me dio la llave, me dijo, tomá. Estuve con Catalina también. Antolín no estaba, porque Antolín estaba en Ibiza. Pero estuve con Alejandro, con Anke y con Catalina. Así que, nada. Es chico el mundo. Sí, ¿no? Suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar, el reflejo de la luz en tu pradera, dibujando un horizonte que parece respirar. Voy volando sobre cuchillas y lomas del Guarema al Uruguay, vuelvo al río de la Plata como vuelve el agua al mar, esquinita donde se juntan los ríos, ilusión de un horizonte que parece palpitar. Agua dulce, agua tan amarronada, la memoria de la tierra, la canción del Paraná. Nochecita de comienzo de verano, siesta del jacarandá, alborada en la pradera, el sol cayendo en el mar. Rinconcito suavemente ondulado, manto verde de mi sueño, balconcito sobre el mar. En el eco de tus cuchillas y lomas se entreveran 3 idiomas, se entremezclan al hablar. Con la misma fuerza con que te abandono, siento que la gravedad me devuelve a tu regazo, como vuelve el agua al mar. Esquinita donde se juntan los ríos, ilusión del horizonte que parece palpitar, rinconcito suavemente ondulado. Manto verde sobre el mar. Muchas gracias, Daniel Dressler. Rinconcito. Rinconcito De Aníbal Zampayo. De Aníbal Zampayo no, inspirado en Aníbal Zampayo. Bueno, mira. Si alguien dijera eso, estaría fascinado, ¿no? Digamos, ¿no? Sería una... Sí, si alguien dijera eso sería una felicidad, porque realmente para mí es como una, no sé, como una traducción del ambiente de sus canciones, ¿no? Claro, una traducción personal tuya, digamos. Personal, Exacto. Pero bueno, si alguien considera que es de Aníbal Zampayo, yo... No lo vas a desmentir. Otro amigo que me olvidé de mencionar es Pablo Galante. Pablo Galante también es otro puente con Daniel Dressler, quiero mencionarlo, el poeta Pablo Galante. Editó hace muy poco, se editó un libro bilingüe en inglés y ¿no? Y una antología de él. Y bueno, y también creo que fue el que te hizo el arte de tapa, ¿no? Me hizo el arte de tapa de Mar Abierto. Y una de las letras. Hizo el logo de La Caldera, la banda que teníamos con Ana Prada. El logo lo hizo él. Y tenemos varias coautorías, tenemos 3 o 4 canciones juntos.
Justamente hace 3 días estuve con él acá, y bien llegué a Montevideo, anduvimos dando vueltas por ahí. Y la primera canción que toqué, Febril Remanso, está dedicada a él. Ah, mirá vos. Así que bueno, de vuelta. Está a la vuelta, somos pocos, nos conocemos mucho, pero en realidad no somos pocos, ¿no? Porque también son esos vínculos que se van generando que uno no sabe exactamente cómo, ¿no? Cómo se dan, ¿no? Esa es la magia del arte, de la cultura, y yo creo que de las relaciones humanas también, ¿no? O sea, no estamos inventando nada en ese sentido, ¿no? Y decime, y en todo este viaje que hiciste, obviamente, bueno, Medio Oriente, Holanda, bueno, esto que dijiste que estuviste en el Sabalero, digo, porque parece una pavada, pero si uno admira a un artista, estar en la casa de ese artista, estar donde grababa, estar donde, digamos, trabajaba, tiene algo también, ¿no? Tiene algo, digamos. Sin lugar a dudas, ¿no? Yo le decía a mis hijas, ¿no? Chiquitas, estamos en la casa donde probablemente el Sabalero compuso varias de las canciones que escuchamos. Claro, ¿no? claro. En este lugar, mirando por esta ventana, fue que surgieron esas canciones que tantas veces escuchamos en casa, ¿no? Y fue muy emocionante para mí estar en ese lugar y también recibir el afecto de su familia, ¿no? Que siempre, por varias razones, siempre hubo un vínculo muy grande. Cuando ellos volvieron a Uruguay después de la dictadura, vivieron en la calle Mar Mediterráneo, justo enfrente de la casa en la que yo me crié, y bueno, fuimos vecinos durante más o menos 6-7 años, ¿no? Yo me acuerdo de Antolín jugando chiquitito con un buggy enfrente a casa, ¿no? Y jugando con mi hermano Diego también, que es 10 años menor que yo. Entonces, y después me pasó que en la Cornisa Cantábrica, en una gira en el año 2009, si no me equivoco, 2010, coincidimos con el Sabalero. Fue una gira que hicimos 6 recitales a dúo, ¿no? Yo los abría y bueno, después dejaba al maestro, ¿no? Claro. Y entonces estuvimos mucho tiempo arriba de una camioneta dando vueltas por ahí. Y ahí ya lo conocí en una dimensión humana, pero desde la mirada de un adulto también, ¿no? Y desde la mirada más cercana, ¿no? De no mirarlo como quien mira a alguien debajo de un escenario. Correcto. ¿No? Y fue muy impactante para mí. Esa gira en particular fue muy impactante porque también me di cuenta que hay algo en el calor humano de los grandes artistas, ¿no? Que pasa arriba del escenario, pero pasa cuando lo tenés al lado también, ¿no? El tipo tenía un magnetismo impresionante, ¿no? Se ponía a contar historias y quedabas enganchadísimo. Una cosa muy graciosa que él hacía, le encantaba la pascualina, ¿no? Entonces él cada vez que llegaba a una ciudad, ¿no? Cuando primero íbamos así, suponete, al boliche donde se iba a tocar, y ahí estaba gente que lo venía a saludar, y el tipo decía, che, o sea que el otro día tengo unas ganas de comer pascualina, ¿no? Y él después me decía, yo acá lo que hago es cebar a todas las viejas, porque vas a ver que de noche alguna viene con una pascualina. Y efectivamente, de noche siempre caía con una pascualina al camarino y terminábamos comiendo pascualina, ¿no? Y él andaba por el mundo coleccionando recetas de pascualina. Tenía cientos de recetas de pascualina, de cómo se preparaba en diferentes lugares, ¿no? De alguna forma también los artistas que desarrollan determinadas dimensiones de nuestra personalidad que a veces no las desarrollamos, ¿no? O sea, me da la impresión, ¿no? Por ejemplo, manejarse más con la intuición que con cierto razonamiento. No sé. Sí. No sé, capaz yo creo que en cierta medida estar en una disciplina artística te ayuda a potenciar esa gran herramienta humana que es la empatía, ¿no? La capacidad de generar empatía, ¿no? La capacidad de relacionarte de leer al otro, ¿no? Por eso también creo que muchas veces los artistas en los conflictos en general ocupan un rol de intermediación, ¿no? De capacidad de tender puentes, porque de alguna manera, si vos... O sea, me cuesta imaginarme que seas, por ejemplo, un gran escritor de canciones y que no te das una visión profundamente humana de la vida, ¿no? Sí. Y que por ende te cueste después leer a otro, ¿no? Eso es una de las cosas que, bueno, yo no llegué a la música de una forma directa, ¿no? Tuve un periplo bastante largo, en el medio, bueno, me recibí médico, trabajé como médico, con un camino muy largo, y le agradezco profundamente a la música eso, ¿no? Haberme metido en un lugar donde la empatía fluye con mucha fuerza, y me ha ayudado a generar una trama humana en la que vivo hoy en día, que la verdad que me hace muy feliz, que me llena mucho la vida, ¿no?
Bueno, esperemos que esa empatía fluya este viernes a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España, ¿no? Esperemos, ¿no? Esperemos que... Sí, pero están saliendo bárbaros. Con Ana Prada y Patricia Kramer estuvo tan impresionante que costaba arrancar porque ellos querían, pero estuvo muy, muy lindo, y yo creo que este encuentro con Ariel Bermani, un escritor argentino que te admira mucho, y con el escritor uruguayo Felipe Boleri, y nada menos con Daniel Dresler, creo que lo vamos a pasar muy bien. Están todos invitados 19:30. Gracias, Daniel, por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿eh? Un placer, como siempre. Y veo que me voy a llevar algún libro, ¿puede ser? Sí, te traje libros y el viernes te voy a dar otros más. Amigos, esto es todo. Que lo pasen muy bien.